Nosotros somos el equipo número 7, el cual está encargado del proceso de foro de la materia de Fundamento de Diseño Mecánico. Nuestro equipo está conformado por mi persona, Mariluis Macadán, Angélica Moreno, Anailí Batista, Edgardo Pérez y Anderson Pinto. Nuestro punto a tratar es el proceso de construcción de eje y cigüeñal. A continuación yo les voy a estar explicando lo que es un eje. En el campo de la mecánica, por ejemplo, un eje está considerado como una pieza constructiva que resulta útil a la hora de dirigir el desplazamiento de rotación de un elemento o de un grupo de piezas, como puede ocurrir al trabajar sobre una rueda o un engranaje. Ahora, ¿qué es una flecha? Una flecha es un elemento rotatorio generalmente de sección transversal circular que se emplea para transmitir potencia o movimiento. Constituye el eje de rotación de elementos como lo son los engranajes, las poleas, los volantes de inercia, las manivelas y las ruedas dentadas. Ahora bien, yo les voy a estar explicando las distintas fuerzas que actúan sobre un eje. Entre ellas se encuentra la fuerza de torsión. Un eje sufre esfuerzo de torsión, un cuerpo sufre esfuerzo de torsión cuando existen fuerzas que tienden a retorcerlo. Es un esfuerzo producido por retorcer o girar un material sobre sí mismo, ejerciéndose en sus dos pares de giro un sentido contrario. Cuando colocamos un tornillo lo estamos sometiendo a un esfuerzo de torsión. Por su parte, experimenta la fuerza del destornillador, que lo gira en sentido horario. Por la otra, el material donde estamos introduciendo es una fuerza de resistencia de sentido antihorario. El resultado es que el tornillo tiende a retorcerse. Un ejemplo claro son las barras de torsión en la amortiguación de un vehículo. Ahora, yo les voy a estar explicando la fuerza de flexión. Un elemento está sometido a flexión cuando actúan sobre él cargas que tienden a doblarlo. En un esfuerzo de flexión se dan esfuerzos de tracción y compresión a la vez. Pues, cuando el cuerpo se hunde, una parte hacia afuera, sube una parte hacia afuera, la cual se denomina tracción, mientras que otra se hunde hacia adentro, se denomina comprensión. Aunque no se puede apreciar a simple vista, la plataforma de un puente se cambia cuando se debe soportar el peso de un vehículo. La flexión de un puente es muy pequeña, ya que está diseñada para que sean rígidos. En un caso similar de esfuerzo de flexión es el de la balda de una estantería o una viga o un edificio. En un edificio, la igual que el trampolín de una piscina o las alas de un avión, están sometidas a esfuerzos de flexión. Deben estar muy bien diseñadas para soportar estos esfuerzos sin romperse y a la vez ser ligeros. Ahora bien, les voy a estar explicando el concepto de cigüeñal. A grandes rasgos, un cigüeñal es un elemento giratorio que convierte el movimiento alternativo de un pistón en un movimiento giratorio. Se usa comúnmente en motores de combustión interna para realizar dicha operación y permite que las ruedas impulsen el movimiento. Estas piezas se crean no para un modelo de coche, sino específicamente para un motor. Los cigüeñales están hechos de metal como hierro fundido, aunque algunos de ellos más modernos están hechos de acero forjado. Por ejemplo, para elaborar un cigüeñal se calienta un bloque de acero o hierro hasta que esté al rojo vivo y se le da forma usando una presión extremadamente alta. Los cigüeñales están forjados para resistir el desgaste y la tensión del movimiento giratorio. Ahora bien, yo les voy a estar explicando desde un taller el movimiento que hace un cigüeñal. Buenas tardes, ahora estoy desde aquí desde un taller para explicar el movimiento de un cigüeñal. El cigüeñal es un eje giratorio que convierte el movimiento alternativo de un pistón en un movimiento giratorio. Como podemos ver aquí, está girando. ¿Cuál es la función? Las bielas del cigüeñal son como los pedales de unas bicicletas, las cuales hacen que el cigüeñal se mueva. Podemos decir también que este ejerce su fuerza a la caja del automóvil para que transmita el movimiento a las ruedas. En este caso, este está hecho de hierro. Muchas gracias, aquí vemos cómo se va moviendo. Buenas, mi nombre es Angélica Moreno y les explicaré las partes del cigüeñal. Como pueden ver, este cigüeñal ya está montado en el bloque de motor, que es donde está ubicado. Ok, la primera parte es el eje. Este es donde se encarga la guía de giro. Luego está la bancada, que es donde aprieta el cigüeñal. Este se lleva a 75 libras con un torquímetro. Luego nos encontramos con el contrapeso, que son estas cosas, y esas son masas que van dispuestas en el lado opuesto de las muñequillas. Como pueden ver, el lado opuesto, estas son las muñequillas, el cual también es una parte del cigüeñal que van colocadas con las bielas.
En este caso, estas son las bielas, que está colocada con las muñequillas. Aquí abajo está una muñequilla y luego, como pueden ver, esta parte de aquí que se preguntarán qué es un pistón que está conectado con la biela. Ok. Luego nos encontramos aquí con el brazo, que es otra parte del cigüeñal. Este es el que está conectado con el eje y las partes del eje, con el eje y las muñequillas, perdón. Okay. Aquí también en la parte del cigüeñal están unos huequitos. Esas son el orificio del engrase, que son perforaciones donde va el aceite. Aquí esto dará larga vida de trabajo y así no habrá un desgaste, o sea, reducirá el desgaste en los apoyos y cojinetes. En este caso, este es un apoyo. Este se encarga o es el asiento donde va el bloque de motor. O sea, es el que sirve como asiento en el bloque de motor, que es lo que podemos ver aquí. Este es el bloque de motor y este es el cigüeñal. Gracias. Ok, ¿dónde está ubicado el cigüeñal? El cigüeñal está ubicado en un bloque de motor o de cilindro. En este caso podemos ver el bloque de motor, que es una pieza fundida ya sea en aluminio o hierro. Este está fundido en hierro. Además, es el que aloja los cilindros de un motor de combustión interna, así como también en los apoyos de los cigüeñales. Hola a todos, mi nombre es Anely Batista y les voy a explicar un poco sobre el funcionamiento de un cigüeñal, las características de los materiales de fabricación y los materiales de fabricación. Un cigüeñal es una pieza vital en los motores de combustión interna, dado que a él se conectan directamente todas las bielas, que a su vez se conectan con los pistones, y estos reaccionan por la energía mecánica resultante del proceso de combustión. Durante el proceso de combustión del combustible, el pistón va disparado directamente hacia abajo, dentro del cilindro. Es el trabajo del cigüeñal convertir este movimiento lineal en rotación. Ahora, en el siguiente video explicaré un poco más a fondo el funcionamiento de este en un motor de 4 cilindros. Vamos a aprender la función del cigüeñal. Para eso observamos el pistón desde otro punto de vista. La acción conjunta del pistón y la biela permite transformar el movimiento lineal en circular. El principio de este proceso es exactamente el mismo que podemos observar cuando damos pedales en una bicicleta. Entonces, podemos decir que los pistones ejercen fuerza sobre el cigüeñal, igual que las piernas del ciclista lo hace sobre los pedales. En un motor, cada cilindro contiene un pistón. Y dado que estos son los encargados de aportar fuerza, cuanto mayor sea el número de ellos, menor será el esfuerzo que tienen que hacer para mover el cigüeñal. Pues el trabajo ejercido se divide entre el número de cilindros. En los motores de 4 tiempos, los más habituales en la actualidad, cada vuelta del cigüeñal recibe el impulso de un pistón. Este se encuentra realizando el ciclo de explosión, mientras que los otros 3 están en la fase de admisión, compresión y escape. En este video podemos ver cómo los 4 pistones se mueven alternativamente arriba y abajo, ejerciendo con ello fuerzas en el cigüeñal, para transformar el movimiento lineal alternativo en movimiento circular. Materiales de fabricación. En la actualidad se utilizan diferentes materiales de aleación para la fabricación de un cigüeñal, pero generalmente es acero al carbono. En los casos de mayores solicitaciones se utilizan aceros especiales al cromo, níquel al cromo, molibdeno, vanadio, tratados térmicamente, y también construyen cigüeñales en fundición nodular, que poseen unas características de resistencia semejantes al acero al carbono. Características de los materiales de fabricación. Todos los materiales para la fabricación de un cigüeñal
debe de cumplir determinadas características para satisfacer las necesidades de velocidad, fiabilidad y potencia del motor en el que vayan instalados. Dichas características son las siguientes: límite elástico que permita soportar esfuerzos sin requerir grandes dimensiones, gran resistencia a los golpes para evitar grietas, facilidad para el maquinado y la forja, coeficiente de fricción mínimo para evitar desgastes masivos y límite de fatiga y coeficiente de amortiguamiento muy elevado para reducir las vibraciones. Bueno, mi nombre es Edgardo Pérez y procederé a hablarle un poco sobre las fallas que presentan el eje cigüeñal y el proceso de rectificado del mismo. Cabe destacar que realizamos una visita a un taller mecánico con el fin de obtener fotografías de cigüeñales de diversas variedades, de diversas medidas. Además de que el taller contaba con un gran almacenamiento de cigüeñales, esperando ser rectificados por el operador de maquinaria, también contaban con cigüeñales que no podían ser rectificados ya que presentaban fallas. Hablaré un poco sobre la máquina rectificadora. Esta máquina rectificadora permite remover material a través de un disco abrasivo que pasa sobre la superficie del muñón de la biela o el muñón de la bancada en caso de que se encuentre en uno de estos. Ahora, como pueden ver en pantalla, esta es la máquina rectificadora. En el torno se encuentra ubicado el eje cigüeñal, el cual tiene que estar ubicado en la correcta posición para que el operador de maquinaria pueda realizar medidas con los instrumentos de medición como lo son el micrómetro y el reloj comparador. Una vez ubicado el cigüeñal y tomadas las medidas, este cigüeñal empezará a girar en el torno y la rueda dentada también para empezar el proceso de rectificado. Pero antes debemos saber cuándo se aplica y cuándo no se aplica un rectificado. Para eso se determina la falla. La falla común para que no se aplique un rectificado es que esté presente un quiebre, una fractura o rotura por fatiga. Esto quiere decir que el cigüeñal quedó partido en dos pedazos o presentó grietas, y entonces en estos casos fueron ocasionados por vibraciones torsionales excesivas, mal funcionamiento del motor, ya sea que se haya trancado, error de funcionamiento en los cilindros, así como un mal balanceo del mismo cigüeñal. Como consecuencia de esto no se puede reparar. La solución a esto es cambiar el cigüeñal totalmente nuevo. No es recomendable reparar ni rectificar. Ya saben, cigüeñales que tengan torceduras, grietas y que estén partidos, pues no se rectifican. Ahora, ¿cuáles sí se rectifican? Los que presentan fallas de desgaste, así como lo son las rayaduras. Las rayaduras simplemente ocurren en los muñones de biela o de bancada cuando el sistema de lubricación falla y entonces empieza el roce entre los dos metales del muñón de biela y el cojinete. Entonces, una vez que este lubricante no está llegando, empieza ese roce entre ellos y se empieza a rayar y se puede observar esas líneas que recorren a lo largo del diámetro del muñón. Pueden observar algunas conchas rotas y eso. Y este es un cigüeñal desgastado que puede ser rectificado. Pasos para rectificar un cigüeñal, medidas. Medidas para rectificar un cigüeñal. Un cigüeñal viene de fábrica, estándar, se le considera. Eso quiere decir que tiene 0 milímetros de modificación. Viene con sus medidas estándar. Por ejemplo, el ejemplo que dan aquí es de un cigüeñal que tiene muñones de apoyo de 60 milímetros y muñones de biela de 48 milímetros. Aquí están hablando de una estándar general que se pudo observar, que se pudo encontrar en internet. Pero hay que tener en cuenta que a la hora de las medidas, los cigüeñales cuentan con catálogos. Esos catálogos especifican cada una de las medidas para cada distinto tipo de rectificado,
y a su vez el correspondiente cojinete a reemplazar, porque una vez que rectificamos estamos removiendo material y a la hora de volver a montar necesitamos ajustar todo ese material que se ha reducido. Entonces, las medidas de rectificado son, según estas medidas estándar, las originales de fábrica pueden ser de aquí en adelante 0,12 milímetros, 0,25 milímetros, 0,50, 0,75 o 1 milímetro, siendo este el límite para aplicar un rectificado. Un rectificado se va a aplicar cuando los muñones presenten un desgaste de un 0,05 milímetros. Esa es la tolerancia que tienen permitido. Entonces, cuando estos presenten esa desviación, se procederá a realizar un rectificado. Estas medidas de rectificado que están aquí arriba son medidas que aplica el operario de máquina del taller al que visitamos. Frecuentemente el operador realiza medidas de rectificado de 0,10, 0,20 y 0,30 en cigüeñales. Como mucho 0,40 en motores nuevos de vehículos, y 0,60 en motores viejos de automóviles, de vehículos. Entonces, una vez dictada ya la medida a la que se empieza a trabajar, debemos tomar las medidas con las respectivas herramientas, como son el micrómetro y el reloj comparador. Una vez tomadas estas medidas, procederemos a encender la máquina rectificadora. Observarán que el torno empieza a girar en sentido contrario a la rueda de abrasión, y estos a su vez son lubricados por un chorro lubricante de agua, el cual les permite refrigerar, mantener la temperatura, que no se sobrecaliente y que dañe la superficie del muñón de bancada, en este caso es el que está siendo atendido en el video. Entonces, con el reloj comparador, esa regleta que está ahí arriba, con una aguja, con un indicador de arriba, le indicará al operador cuando haya vibraciones que el muñón aún presenta deformaciones y no ha llegado a la medida de rectificación. Una vez que éste llegue a la medida de rectificación, sea 0,10, 0,20, el indicador debería dejar de vibrar, indicando de que ese muñón de bancada ya está rectificado. Lo siguiente será apagar, verificar con el micrómetro para ver si están las medidas en lo correcto y pasar a verificar a rectificar el resto de los muñones de bancada. Una vez rectificado el resto de los muñones de bancada, la máquina, el torno donde está sujetado el cigüeñal, se tiene que reposicionar, porque se van a rectificar los muñones de biela, y estos funcionan de otra forma en el eje. Entonces, una vez esto obtenido el rectificado de todos los muñones, suele a veces realizársele un pulido con una cinta lijadora leve para rebajar cualquier rebaba que haya quedado por ahí, y después de esto proceder a llevar un control de balanceo. Este control de balanceo va a una máquina de balanceo, al cual por una pantalla digital le indicará al operario en qué parte del cigüeñal se encuentra desbalanceado. Y el operador de máquina se encargará, a través de las contrapesas que tiene el cigüeñal, ya sea taladrando para equilibrar los pesos. Una vez hecho esto, el cigüeñal pasa a verificación y lo tenemos. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando se vaya a montar estos cigüeñales, ya al haber sido rectificados, tienen que ajustarse los cojinetes a la submedida de rectificación. Hola, saludos a todos, mi nombre es Anderson Pinto y a continuación les estaré explicando el proceso de fabricación de un cigüeñal. Como podemos notar, tenemos un cigüeñal en pantalla, y como debemos saber que un cigüeñal no es más que un eje rotativo
que convierte el movimiento lineal o alternativo en movimiento circular. Aquí en esta parte extrema sería la parte de la distribución, seguido de el muñón de bancada. Este cigüeñal consta de 1, 2, 3, 4, 5 muñones de bancada. Tendríamos lo que es el contrapeso, el cual equilibra la capacidad del motor y de la biela. Tendría 1, 2, 3, 4 contrapesos. Seguido del contrapeso tendríamos el muñón de biela, donde va montado la biela con su respectivo pistón. Tendría 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que este cigüeñal consta de 4 pistones. En este le sigue el brazo. El brazo es el que une el muñón de bancada o el muñón de biela. Por este lado, por este extremo, tendríamos lo que es la parte donde va acoplado el volante de inercia. Si notamos, tendríamos por aquí un orificio, aquí tenemos otro. Estos serían los orificios de la lubricación. En la parte del contrapeso también notamos otros orificios, los cuales vienen a través de un proceso, cuando se está fabricando. El cigüeñal pasa por un proceso que es el proceso donde se equilibra el cigüeñal por completo. Se monta en un dispositivo que detecta el equilibrio. En este caso vamos a suponer que este lado se encuentre más pesado y a través de estos orificios le quitan peso y se equilibra el cigüeñal por completo. Primero que nada debemos saber que un cigüeñal proviene de una pieza cilíndrica, la cual fue hecha a través de diferentes procesos térmicos con sus respectivas aleaciones. Generalmente los cigüeñales son hechos con acero al carbono, en algunos casos especiales con acero al cromo níquel o al cromo vanadio molibdeno. Esto con el fin de, como ya les dije, obtener una pieza cilíndrica, la cual se llevará a diferentes procesos que la convertirá en un cigüeñal, como veremos a continuación. Empezamos en el proceso de fabricación y aquí vemos que el cilindro se monta en un torno para sacarle un poco la primera capa al cilindro. En este proceso vemos que un taladro perfora el cilindro para que tenga un buen ajuste al momento de montar el cilindro en el torno nuevamente, como veremos a continuación. Aquí vemos que ha sido montado nuevamente para quitar toda la capa del cilindro. Una vez hecho esto, el operador debe ir tomando medidas adecuadas para sacar las secciones en el cilindro. Una vez tomadas las medidas adecuadas, ya vemos que la cortadora va dándole forma a los muñones de bancada. Seguido de este procedimiento, vemos que ahora el cilindro ya no gira de la misma forma que en el proceso anterior, lo que ayudará a darle forma a los muñones de biela. El líquido que es derramado ayudará en el corte. Como hemos podido notar, un torno no es más que una herramienta mecánica que ayuda a perforar, a cilindrar, a cortar, entre otras piezas que son montadas en el torno. Una vez hecho todo este proceso, ya vemos que el cilindro ya se está pareciendo un poco más a un cigüeñal, pero aún sin su contrapeso. En este proceso siguiente, una cortadora de acero cortará las secciones restantes del cilindro, esto para darle forma a los contrapesos. El contrapeso, como ya se lo había dicho,
es el que equilibra la capacidad de carga del motor y de las bielas. En este proceso vemos que una barrena perfora uno de los extremos de los cojetines del cigüeñal, esto para bajar de peso total al cigüeñal. En el siguiente proceso, un operador debe quitar todas las imperfecciones que han dejado las máquinas anteriores. El proceso siguiente, mientras el cigüeñal va dando vuelta, cuentas de cristal fino van golpeándolo para darle un acabado uniforme. Una vez más, el cigüeñal se monta en un torno para que una cuchilla rebaje todos los contrapesos, de manera que quedará con más espacio suficiente para el trabajo que realizarán las bielas. Luego de ese proceso, el cigüeñal se debe montar en un dispositivo el cual detecta cualquier desequilibrio en el cigüeñal. Una vez terminados los ajustes, el operador debe verificar el grado de rectitud del cigüeñal. Si se encuentra ligeramente doblado, debe enderezarlo ligeramente golpeándolo con un martillo y un cincel especial. Luego debe rectificar que lo ha dejado bien y de esta manera finalizaría el proceso de fabricación. Como podemos notar, en la parte derecha tenemos un cigüeñal que aún no está listo y en la parte izquierda uno que sí lo está listo para su uso. Muchas gracias.